Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro primer curso de resolución de problemas de física. ¿Quién les habla? Ramona González, una de las encargadas de la organización de este curso, así como el profesor, el licenciado Freddy Gómez y el licenciado Simón Ruiz Díaz, que ya nos conocen varios de ustedes seguro porque ya fuimos parte del taller que habíamos organizado de resolución de problemas de hidrostática. Estamos muy agradecidos con ustedes por la confianza que ponen en nosotros tres y por sobre todo por las ganas que le ponen de querer seguir aprendiendo, que es lo más importante dentro de todo esto. Por eso es que hemos enviado varios mensajes para que la prioridad de ustedes sea participar del curso y no tengan, si tienen algún otro inconveniente, que no tengan problema en conversar con nosotros, puesto que todos somos colegas y estamos acá para ayudarnos. Bueno, le paso la palabra al compañero Simón Ruiz Díaz, de modo a que en nombre del IFD que nos apoya, él pueda presentar también nuestro curso y por sobre todo comentarles de cómo sería la validación de este curso para dentro de lo que es el Instituto de Formación Docente Dora Jiménez. Profe Francisco. Sí, muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a este primer curso de resolución de problemas de física, en donde vamos a ir, ¿verdad?, compartiendo experiencia en lo que es la enseñanza de la física y aplicar nuevos enfoques como la evaluación y también la educación inclusiva a lo largo de este curso. Le damos la cordial bienvenida desde el Instituto de Formación Docente Dora Jiménez de la ciudad de Ñemby. Yo soy director académico de la institución. Espero que este curso sea del agrado de todos ustedes y espero que aprovechen al máximo, porque siempre cuando uno es docente, siempre necesita, ¿verdad?, aprender un poco más todos los días. Este curso va a tener una certificación de 100 horas reloj, que es válido para certificación documental, y también con toda la experiencia que ustedes van a ir logrando a lo largo de este curso, ¿verdad? Eh, para la certificación de este curso, ¿verdad?, tenemos que cumplir con algunas tareas asignadas que vamos a tener que realizar semana tras semana dependiendo del contenido que vamos a ir desarrollando. No obstante, ustedes van a tener clases magistrales, también se les va a mostrar paso a paso la resolución de problemas y vamos a ir dando algunos complementos que vamos a necesitar y que nos puede servir para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, en este caso de la física. Eh, el curso va a tener calificación para que tenga mayor peso, ¿verdad?, en certificación. Entonces, eso ya después vamos a ir conversando con los instructores. Los instructores son personas con vasta trayectoria en lo que es la enseñanza de la física. Entonces, me gustaría que aprovechen al máximo este curso para que les pueda ayudar el año que viene ya, ¿verdad?, para cuando retornemos con nuestros alumnos y busquemos la manera de enseñar esta materia que a veces a nuestros alumnos les cuesta, pero como ustedes saben, demasiado gusto a nuestra materia y, y conocer nuevos enfoques, nuevas formas de enseñar esta materia nos ayuda a todos. Entonces, desde el Instituto de Formación Docente Dora Jiménez les doy la cordial bienvenida e iniciamos este curso. Saludos a todos, veo que están de distintas partes del país y eso nos alegra, porque nosotros somos una institución nueva prácticamente de la ciudad de Ñemby, y tener ya esta cantidad de docentes de diferentes tipos, de diferentes lugares, ¿verdad?, nos llena de mucho orgullo porque sé que van a aprovechar este curso. Adelante, profe Ramona, profe Freddy. Buenas tardes, compañeros. Sean bienvenidos al curso. Ahora hay compañeros que están intentando entrar, así que le cedo la palabra a la profesora Ramona un ratito porque le tengo que dar el acceso. Hay compañeros que están solicitando. Bueno, vamos a ver a grandes rasgos, compañeros, lo que va a ser lo desarrollado dentro de nuestro curso. En esta diapositiva que ustedes están viendo ahora mismo, por ejemplo, ya lo tienen en formato de video. Eh, el video que les pasamos tiene los ejes temáticos, que son cinco en realidad. El primero que vamos a desarrollar esta semana, como dijo el profe Simón, mediante clases magistrales, sería en primer lugar dinámica, todo lo que podemos trabajar de dinámica, en este caso referente a todo lo que sea leyes de Newton, y también la parte de energía.
hasta conservación de la energía. Luego la parte de termometría y dilatación, todo lo referente a escalas termométricas y demás, y también la parte de dilatación ya sea lineal, superficial y volumétrica. También vamos a tratar de ver dilatación de líquidos en un punto, espero que lleguemos a eso. Pero sí, dentro del material está todo lo que les estoy comentando. La unidad 3 va a ser de termodinámica. Esa sí es una parte bastante amplia. Quisimos abarcar un campo muy grande de lo que es termodinámica, debido a que la termodinámica se da solamente a grandes rasgos. Entonces, a modo de conocer, ya que en libros básicos, esta parte de termodinámica que nosotros queremos comentarles a ustedes y mostrarles por sobre todo, solamente se encuentran en libros de física universitaria, libros a los que a veces nuestros chicos del colegio no tienen acceso. Entonces, dentro de estos materiales que nosotros le vamos a presentar, queremos ya ahondar en detalles acerca de la parte de termodinámica. La unidad siguiente es nuestra unidad de óptica geométrica, donde hablaremos de todos los fenómenos de reflexión y refracción, de todo lo referente a esos fenómenos, y también la última parte, que es la especialidad de nuestro compañero Simón, evaluación y la parte de educación inclusiva aplicada a la física en especial, cosa que a veces nosotros no encontramos en cursos directamente que nos enseñen de cómo trabajar o cómo aplicar todo lo referente a evaluación en una materia en específico, porque siempre encontramos de forma general. Entonces, nuestra unidad 5 va a ser prácticamente lo que es evaluación dentro de la parte de ejercitarios, exámenes, cómo presentar un examen de modo a nosotros respaldarnos con ese documento, y también cómo aplicar la física dentro de lo que es la educación inclusiva. Bueno, vamos a empezar. Profe Simón, si te parece, podrías empezar compartiendo tu pantalla. Sí. Adelante, profe. Bien, en este curso, la unidad 1 de nuestro curso empezamos hoy y seguimos el sábado, vamos a trabajar lo que es la dinámica. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un poquito del concepto de fuerza. Yo sé que todos manejamos, pero es necesario, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a estudiar o vamos a resolver problemas, es necesario, ¿verdad? Recordar ciertos conceptos. Vamos a trabajar las leyes de Newton, la primera, la segunda y la tercera ley, y vamos a trabajar con resolución de problemas de distintas complejidades. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces a esto nosotros le llamamos, ¿verdad? Como está en el programa, problemas de complejidad progresiva, porque vamos a ir aumentando el nivel de cada uno de los problemas que le podemos, ¿verdad?, dar a nuestros estudiantes. Y empezamos con esta parte, que es la dinámica. Entonces, la dinámica es la parte de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento de un cuerpo y las causas que los producen. Entonces, para que exista un movimiento, tiene que haber una causa, y esa causa normalmente nosotros le relacionamos con lo que es la fuerza. Entonces, todo lo que nosotros vamos a estudiar va a tener relación con lo que es la fuerza. Entonces, vamos a trabajar esta parte de la física, que es la dinámica. Entonces, le cedo la palabra al profe Freddy para ir, ¿verdad?, explayándose más en lo que es la dinámica y cuáles son las leyes que necesitamos volver a repasar para resolver las situaciones problemáticas. Gracias, profe. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver las definiciones. Vamos a ver qué es una masa. La masa es una propiedad inherente a la materia. Esto es muy importante porque vamos a utilizar mucho de masa. Después, otro. Fuerza. Fuerza es la interacción de los cuerpos. Es una magnitud vectorial que actuando sobre un cuerpo es capaz de modificar su estado de reposo o movimiento. Por tanto, puede provocar aceleración escalar, angular o deformaciones. Otro de los conceptos que vamos a estar utilizando. Inercia. La inercia es una propiedad de los cuerpos relacionada con la masa de resistirse al cambio de su estado de movimiento o reposo.
Sistema inercial de referencia. Hace mención a un sistema cuya aceleración es nula y por lo tanto no posee fuerza. Es un marco no acelerado. Principio de inercia o la primera ley de Newton. Ningún cuerpo es capaz por sí mismo de modificar su estado de reposo o variar su velocidad. En definitiva, es incapaz de producir aceleración hasta que una fuerza externa actúe sobre ella. Es decir, que va a estar siempre en su estado natural hasta que por alguna acción modifique ese estado. Ese es el principio de inercia o la primera ley de Newton. Para continuar, le cedo la palabra a la profesora Ramona. Bueno, vamos a ver ahora lo referente al principio fundamental de la dinámica o ley o segunda ley de Newton, como conocemos todos como segunda ley de Newton. Dentro de lo que es la segunda ley de Newton, tenemos que hablar de a qué se refiere esta ley, y nos dice en pocas palabras que esta ley se refiere a los cambios en la velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. Esa sería una de las definiciones que tenemos. O sea que cuando mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la magnitud de la aceleración. Ahora, el efecto de una fuerza desequilibrada sobre un cuerpo produce aceleración. Ese es otro detalle que hay que tener en cuenta también aquí. Además, tenemos que tener en cuenta que un cambio en la velocidad de un cuerpo efectuado en la unidad de tiempo recibe el nombre de aceleración. Por eso es que nosotros decimos aquí que la aceleración se mide en metro por segundo al cuadrado. Y directamente decimos que relaciona la aceleración con la masa de un cuerpo mediante la ecuación fundamental de la dinámica. Aquí tenemos que tener en cuenta que el concepto de la segunda ley de Newton y teniendo lo que es la ecuación fundamental de la dinámica, se escribe como aceleración es igual a fuerza sobre masa, así como estamos indicando en este momento. ¿Qué significa eso? Que si nosotros escribimos la segunda ley de Newton como fuerza igual a masa por aceleración, estamos entrando en un error de concepto básico de lo que es la física. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir que la segunda ley de Newton se enuncia como fuerza igual a masa por aceleración. Es una definición matemática, correctamente definida de forma matemática. Pero cuando hablamos del concepto físico de la segunda ley de Newton, tenemos que tener en cuenta que es fuerza sobre masa. Ahora, el profe Freddy nos estuvo hablando de lo que es el concepto de la masa. Dentro de lo que es el concepto de la masa, el profe nos estaba diciendo que es una propiedad inherente a la materia. ¿Qué significa eso? Que tenemos que sacarnos nosotros el chip a veces de decir, por ejemplo, que masa es cantidad de materia. De acuerdo a las leyes de Newton, masa no se considera como una cantidad de materia. ¿Masa qué es? Masa sería la medida de la inercia de los cuerpos. A eso se refiere la masa, o bien, como nos dijo el profe, es una propiedad inherente a la materia, no necesariamente es una cantidad de materia lo que es la masa. Por eso es que hay que definir correctamente primero lo que es la masa para poder definir la ecuación fundamental de la dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, por ejemplo, que si yo aplico una fuerza a un cuerpo, obtengo su aceleración. Físicamente sabemos que eso es correcto. Ahora, si yo digo, por ejemplo, a una masa le aplico aceleración para obtener fuerza, sabemos que eso no puede ser verdad, no puede ser correcto. Por ende, de ahí es que tenemos nosotros en cuenta entonces lo referente a la aceleración igual a fuerza sobre masa. Esta es la forma en que tenemos que presentarle a nuestros chicos la segunda ley de Newton, de modo a que puedan entender qué es lo que nos está explicando esta segunda ley. Pasamos a la siguiente, por favor, profe. Ahora, vamos a hablar directamente de lo que es la fuerza neta sobre un cuerpo en caída libre.
Al aplicar la ecuación fundamental de la dinámica que acabamos de ver, la fuerza neta sobre un cuerpo en caída libre, donde identificamos a la fuerza F como fuerza peso, resulta de la siguiente manera. Directamente la fuerza peso es masa por gravedad. Eso es lo que nosotros manejamos siempre. Entonces aquí decimos, por ejemplo, la fuerza que atrae a todos los cuerpos es la fuerza peso. Ahí a veces se suele entrar en un error al decir la fuerza que atrae a todos los cuerpos es la fuerza de la gravedad. No, la gravedad no es una fuerza, la gravedad es la aceleración. Entonces, tenemos que tener en cuenta este concepto básico y decir aquí que la fuerza es la fuerza peso. A veces nuestros chicos confunden la gravedad con una fuerza, pero ahí tenemos que tratar de siempre, al menos con lo que son las unidades de medida, demostrarles de que la gravedad no es aquí la fuerza, la gravedad es una aceleración, la fuerza es la fuerza peso. Y sabemos que la dirección del peso es según la vertical del cuerpo, entonces siempre decimos que la fuerza peso es una fuerza vertical hacia abajo y siempre se dirige a lo que sería entonces para nosotros el centro de la Tierra. Adelante, profe Simón. Excelente, profe Ramona, las acotaciones. Y teniendo en cuenta estas dos primeras leyes que estuvimos viendo, siempre tenemos que tratar de hacer con nuestros estudiantes un paralelismo entre masa versus peso. Entonces acá vemos en las imágenes, ¿verdad? Los instrumentos que se usan para medir cada una de estas magnitudes, ¿verdad? Entonces lo que nosotros podemos hacer con los estudiantes es hacer como un versus, hacer un paralelismo para que ellos puedan, ¿verdad?, saber cuál es la diferencia entre una y otra magnitud. Por ejemplo, tenemos que la masa indica la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es la medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo, como nos estaba explicando la profe Ramona. Pero, ¿qué es el peso? El peso es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. ¿Qué más podemos decir de la masa? Que es un valor constante, independiente del lugar. Pero el peso depende del lugar, varía, porque si yo llevo cierta cantidad o llevo una masa X en cualquier, vamos a decirlo, en cualquier astro celeste, entonces el peso va a variar, pero la masa siempre se va a mantener constante. Pero el peso ya depende, ¿verdad?, de la acción de esa gravedad o la aceleración de la gravedad que existe sobre cierta superficie. Entonces creo que Saturno es uno de los planetas que tiene mayor gravedad, si es que no me equivoco, ¿verdad? Entonces ahí va a haber mayor cantidad de fuerza o mayor cantidad de peso. Podemos decir que la masa es una magnitud escalar y fundamental, y podemos también comparar con el peso, que en realidad es una magnitud vectorial y derivada. Y podemos relacionar con lo que nos estaba diciendo, ¿verdad?, la profe Ramona, según el sentido en donde va la fuerza peso que ya nos estuvo mencionando. Entonces el instrumento que se usa para medir la masa es la balanza. En cambio, para medir el peso se usa el dinamómetro. Entonces, haciendo este paralelismo con el alumno, entonces ellos van a sentirse o van a identificar qué es lo que es la diferencia entre masa y peso, porque normalmente el alumno, cuando se va a medir la masa, dice me voy a pesar. Entonces ese tipo de conceptos es lo que tenemos que ir trabajando con ellos para que después no tenga, ¿verdad?, inconvenientes a la hora de resolver situaciones problemáticas en donde ya intervienen estos conceptos. Entonces, una técnica válida era hacer paralelismo, porque cuando hablamos de física también tenemos que manejar cierta parte teórica que luego ellos van a aplicar en la resolución de problemas. ¿Qué más podemos decir, profe Freddy? Y vamos a continuar, profe. Vamos con la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. A toda acción corresponde una reacción con la misma intensidad, dirección, pero de sentido contrario. La aceleración que adquirirá cada cuerpo es inversamente proporcional a la propia masa. La ecuación matemática de acción y reacción está expresada de la siguiente manera. La fuerza que ejerce de 1 hacia 2 es igual a menos fuerza 2, 1. Es decir, como podemos ver en la ilustración, a cada acción corresponde una reacción de la misma intensidad, misma dirección, pero sentido contrario. Es decir, rebotan en ese caso
para ser más específico, pero de la misma intensidad, en la misma dirección. A eso conocemos como principio de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. Ahora, veamos qué tipos de fuerzas podemos trabajar dentro de lo que son las leyes de Newton. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos tres tipos de fuerza que trabajamos. Tenemos la fuerza de campo, y esa fuerza de campo se refiere, por ejemplo, a lo que es la fuerza gravitatoria. Recordemos también que el principio o tercera ley de Newton o principio de acción-reacción se utiliza como para trabajar dentro de lo que es la fuerza eléctrica también o la fuerza magnética. Se trabaja de esa forma cuando hablamos de fuerza de campo, son este tipo de fuerzas. Otro de los tipos de fuerza que se trabaja son las fuerzas de contacto. Son todas aquellas fuerzas como por ejemplo la fuerza normal, lo que sería el empuje, la tensión, la fuerza de rozamiento, la fuerza elástica y demás. Y también se le tiene en cuenta como ya una fuerza de contacto, la fuerza normal, también se la trabaja por separado porque depende de la bibliografía que trabajemos, puesto que hay bibliografías que directamente ponen la fuerza de reacción normal dentro de lo que son las fuerzas de contacto, y hay otros tipos de bibliografías que separan la fuerza de reacción normal. Y nosotros aquí en este caso decidimos separar como para de paso también darles la definición de lo que es la fuerza de reacción normal. Y la reacción normal, ¿qué sería? Sería la reacción que ejerce un plano de apoyo sobre cualquier cuerpo ubicado sobre el plano, cuya intensidad es igual a la de su peso, dice de acuerdo a esta definición. Tengamos en cuenta que no siempre la fuerza de reacción normal es igual al peso del cuerpo, y eso vemos dependiendo del plano en el cual nos encontramos. Esta definición, por ejemplo, es válida solamente para planos horizontales que no tengan fuerzas que formen un ángulo con lo que sería la horizontal. Ahí es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado al definir la fuerza de reacción normal. Esta definición para nosotros solamente va a ser válida cuando hablamos de un plano horizontal cuya fuerza aplicada sobre el cuerpo sea también de forma horizontal. Ahí hablamos de esta manera. En otro tipo de planos ya no nos sirve esta definición. ¿Por qué le pusimos esta definición aquí? Porque es una definición que se utiliza mucho. Se dice siempre que la normal es igual a lo que sería el peso, pero no siempre es el peso. No siempre es igual al peso. En realidad, la normal o la definición más simple y más corta de normal sería una fuerza perpendicular al plano de apoyo. Directamente sería una fuerza perpendicular al plano de apoyo. Adelante, profe. Ahora vamos a pasar directamente a lo que son la resolución de situaciones problemáticas. Y empezamos, profe Simón. Sí. Para la resolución de situaciones problemáticas lo vamos a ir haciendo por niveles. Entonces, este primer ejemplo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de nivel 1. Y nos menciona acá el problema. Consideremos un cuerpo de 20 kilogramos de masa en reposo sobre una superficie lisa y horizontal, siendo F una fuerza de intensidad de 80 newton que actúa sobre el cuerpo. Admitiendo el valor de la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado, determinar la aceleración del cuerpo y la reacción del plano de apoyo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer con los estudiantes es siempre construir el diagrama de cuerpo libre. Entonces, eso le va a ayudar a ellos a orientarse de cómo van a ir formando las ecuaciones correspondientes. Entonces, vamos a ver el diagrama de cuerpo libre de este problema. Entonces, acá tenemos nuestra superficie, tenemos, ¿verdad?, nuestro cuerpo, y vamos a ir trazando las fuerzas que intervienen en él. Primeramente teníamos acá una fuerza F, también tenemos la fuerza peso y tenemos la reacción o la normal, que sería esta línea acá de color amarillo.
una vez que nosotros identificamos, el alumno pudo, ¿verdad?, escribir el diagrama del cuerpo libre, nosotros ya podemos analizar con ellos, ¿verdad?, en la horizontal y en la vertical el movimiento, ¿verdad? En este caso tenemos que en la horizontal, como tenemos una sola fuerza, utilizamos la ecuación ya despejada, ¿verdad?, de la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Entonces el alumno va a ir reemplazando los datos que tiene y va a ir, ¿verdad?, obteniendo el valor de la aceleración. En este caso, ¿verdad?, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Después, como pide la normal de apoyo, tenemos que trabajar en la vertical. Y en este caso tenemos que la normal menos peso es igual a 0, con lo que la profe Ramona nos estuvo explicando con la diapositiva anterior. En este problema sí se cumple esa definición que teníamos enmarcado en ese cuadro. Lo que hacemos acá es despejar, ¿verdad? Entonces tenemos que normal es igual a peso y sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Sustituyendo los valores, vemos que la reacción de la normal es igual a 200 newton. Cuando nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes una resolución de problemas, tenemos que mostrarle los primeros problemas paso a paso para que él pueda entender por qué hacemos los procedimientos matemáticos. Acá tenemos que aclarar que una de las dificultades que atravesamos como profes de física es el escaso conocimiento que los estudiantes tienen en lo que es matemática. Entonces, en este caso, nosotros como profes de física podemos, ¿verdad?, crear un proyecto interdisciplinario, por decirlo, con el profe de química, con el profe de matemática, y tratar de ver qué es lo que necesitan ellos de matemática para poder, ¿verdad?, trabajar dentro de lo que es física y dentro de lo que es química. Entonces, eso a modo de sugerencia también nosotros podemos hacer al iniciar el año un proyecto interdisciplinario o a través de un diagnóstico en donde yo veo qué recursos matemáticos el alumno va a necesitar para que no tenga inconveniente, ¿verdad?, en lo que es nuestra asignatura. Entonces, si nos fijamos en este problema es muy sencillo porque es una aplicación directa de ecuaciones. Por lo tanto, a este tipo de problemas le vamos a llamar problemas de nivel 1, en donde la solución, ¿verdad?, se obtiene rápidamente. Bien, tenemos otra situación problemática. Entonces vamos a ir levantando la dificultad de cada una de las situaciones problemáticas. Entonces, profe Freddy. Sí, profe, vamos al ejemplo número 2. Vamos a ir subiendo de complejidad. En el sistema de la figura, la soga y la polea se suponen sin masas y las pérdidas por rozamiento dinámico son insignificantes. Averigua la tensión de la soga. Considera gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí vemos la figura y tenemos dos cuerpos, uno de masa M y otro de 2 M. Así, para que empecemos a trabajar, tenemos que hacer DCL o diagrama del cuerpo libre. Empecemos. Vamos a hacer como la masa, el cuerpo de 2M es más pesado, entonces empezaremos a analizar el cuerpo en esa dirección y sentido. Empecemos con M. Tenemos hacia abajo tenemos el peso y hacia arriba tenemos la tensión. Entonces, ahí tendríamos que hacer, y en el segundo, perdón, tenemos el peso y tenemos la tensión. A partir de vamos a ir haciendo las ecuaciones. Para el cuerpo 1, por ejemplo, tenemos la tensión, ya que va a ir subiendo en ese sentido, entonces va a ser tensión menos el peso, que es en la vertical, en este caso es la que está de color rojo, es igual a la masa de M por la aceleración. Ese en el caso del cuerpo 1. Ahora vamos para el cuerpo 2. En este caso, el peso es mayor, por lo tanto, ponemos el peso de 2M menos la tensión, es masa del que tiene 2M por la aceleración. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar miembro a miembro. Y obtenemos
tensión menos peso m más peso del 2m menos tensión es igual a masa de m por la aceleración más masa del 2m por la aceleración. Eliminando tensión tenemos menos peso de m más peso de 2m es igual a la masa m por la aceleración más masa de 2m por la aceleración. Sustituyendo peso por la ecuación que es masa por gravedad, tenemos que peso m es masa m por la gravedad más peso del 2m sería masa del 2m por la gravedad es igual a masa m por la aceleración más masa 2m por la aceleración. Extrayendo factor común, tendríamos que aceleración y nos queda masa m más masa 2m. El miembro anterior sigue siendo de la misma manera. Despejando tenemos menos masa m por la gravedad más masa del 2m por la gravedad dividido la sumatoria de las masas, en este caso masa m más masa 2m es igual a la aceleración. Sustituyendo el valor de la gravedad, que es 10, nos queda, y el valor de las masas, por ejemplo, masa m, su valor es m. El valor de la gravedad, 10, más el valor de masa 2m es 2m, por la gravedad, que es 10. Sustituyendo también en el denominador tenemos m más 2m. Efectuando tenemos 10m sobre 3m es igual a la aceleración. Eliminando m, nos queda que la aceleración es 10 sobre 3 o gravedad sobre 3 metros por segundo cuadrado si queremos dejarlo en la parte literal. Ahí ya tenemos, profe, la aceleración. Pero como nos pidió la fuerza tensora, entonces hay que sustituir en una de las ecuaciones. Tensión menos peso de m es igual a m de m por a. Despejando tenemos que tensión es igual a masa m por la aceleración más peso de m. Sustituyendo peso m por masa m por la gravedad, entonces tenemos que la tensión es igual a masa m por la aceleración más masa m por la gravedad. Reemplazando por sus valores, masa m es m, la aceleración es 10 sobre 3, más masa m es m por la gravedad que es 10. Efectuando, tendríamos 40 sobre 3 m por 40 sobre 3 m, que es el valor de la masa, newton. Y esto también podemos expresarlo en forma literal como 4/3 masa gravedad newton. Y ese es el resultado que nos ha pedido el resultado de lo que se solicitó en el problema. Ahí está el resultado del valor de la tensión. Bien, acá hay que acotar, profe Freddy, que es interesante trabajar ya con los estudiantes los resultados en forma de variables, por eso es que le estamos presentando también de esta manera los ejercicios. ¿Para qué? Para que el alumno pueda ir aplicando los conceptos que necesita, ¿verdad? Y también para poder ir relacionando algunas cosas. De por qué, por ejemplo, acá este 40 se convirtió en 4G. Porque sería lo mismo que 4 por 10 y 10 es un valor aproximado a la gravedad. Entonces acá tenemos que entender también que normalmente utilizamos el valor de la gravedad 10 por cuestiones didácticas porque los cálculos salen un poco más rápido. Eso también hay que manejar siempre. Pero si usamos 9,8 igual está bien. Pero por cuestiones didácticas y para que los resultados sean más rápidos, entonces podemos usar el valor de 10. Y ahora sí, la profe Ramona nos va a ir explicando un problema de complejidad progresiva. Bueno, en este caso quiero acotar un detalle también en cuanto a lo que es el valor de la gravedad. A veces nosotros utilizamos, por ejemplo, el 9,82, también utilizamos el valor de 10 cuando queremos redondear los cálculos, como está diciendo el profe Simón, pero también tenemos que tener en cuenta que hay materiales de origen colombiano y origen brasilero que utiliza, por ejemplo,
el valor de la gravedad como pi al cuadrado, de modo a simplificar los cálculos también y evitar el trabajo con decimales. Directamente utiliza el valor de la gravedad como pi cuadrado. Entonces también ese es un detalle que podemos nosotros trabajar con nuestros alumnos. Bueno, voy a trabajar ahora con ustedes este ejemplo número 3. Es un ejemplo de no tanta alta complejidad, pero sí tiene un detalle particular que lo hace un poquitito distinto y que a veces cuando los chicos ven de esta manera les asusta el ejercicio cuando ya ven el gráfico porque ya encuentran algo distinto a lo que ellos están acostumbrados. Bueno, en este ejercicio dice, dado el siguiente sistema libre de fricción, calcula la fuerza de contacto horizontal entre el bloque A y el coche C. O sea que me pide el contacto que tiene la masa o el bloque que está denominado con la letra A, teniendo en cuenta el cochecito C que tenemos en el plano horizontal. Y nos dan las distintas masas. Para la masa A 10 kilogramos, la masa B 50 y la masa C 40 kilogramos respectivamente. Así que te pido permiso, profe Simón. Voy a compartir mi pantalla. Ahí. Bueno. Entonces, primer detalle a tener en cuenta cuando nosotros trabajamos con estos, es así como nos estaba mostrando el profe de Simón y también nos mostró el profe Freddy, es trabajar con lo que es el diagrama del cuerpo libre en primer lugar. Como vemos en este sistema, la cuerda está sostenida a partir de lo que es el cochecito C o lo que podemos decir aquí, lo que sería la masa C con la masa B. Entonces, nosotros sabemos que para hallar la fuerza de contacto aquí necesitamos tener sí o sí la aceleración. Una vez que tengamos el valor de la aceleración, ya sería mucho más fácil para nosotros trabajar con esa fuerza de contacto. Pero ¿quién es el que se mueve aquí? ¿O cuáles de los cuerpos se mueven? En este caso, el que se va a mover para nosotros va a ser el cuerpo C, con respecto a lo que está atajado por el cuerpo B, ¿verdad? Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer en primer lugar es trabajar solamente con un sistema completo, que en este caso podríamos decir que nuestro sistema sería, por ejemplo, todo lo que le relaciona aquí a lo que sería mi masa C con lo que sería el cuerpo A. Entonces esto podemos tomarlo como un sistema completo de modo a hallar ahí la aceleración de todo nuestro sistema, puesto que la aceleración que tenga el bloque C va a ser la misma aceleración que va a tener también la masa A, puesto que esta está encima de lo que sería nuestro bloque C. Entonces, y aquí ya podemos trabajar directamente con el diagrama del cuerpo libre. Eso significa que, en primer lugar, nosotros sabemos que siempre, ese es un detalle a tener en cuenta, hay muchos libros que directamente nos dan la famosa ecuación de la aceleración sin rozamiento y aceleración con rozamiento. Un error, como ella tenía una profe en mi formación docente que nos decía craso error, ¿verdad? De darles ecuaciones directas a los chicos, mal llamadas fórmulas, ¿verdad? Ese es un pequeño detalle. A veces cuesta más, nos va a llevar quizás más tiempo, vamos a tener que acudir al álgebra, acudir al profesor de matemática que esté con nosotros, pedirle ayuda, pero si nosotros tratamos de enseñarle a nuestros chicos correctamente y decirles que no hay una única ecuación para leyes de Newton, creo que vamos a tener ahí un buen resultado, porque al enseñarle a los chicos a trabajar de esta manera, ellos no se olvidan, ya no se olvidan de qué tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la práctica es lo que a ellos les hace entender cómo trabajar o cómo trazar en el esquema de los vectores en leyes de Newton. Entonces, primer detalle a tener en cuenta, no olvidar las fuerzas verticales. Como esto es un sistema completo para nosotros, aquí podemos decir, por ejemplo, que tenemos toda la fuerza peso del sistema y aquí vamos a tener lo que sería la reacción normal. Recordemos que la fuerza peso, si queremos graficar correctamente, tiene que partir del centro de masa de nuestra figura. Y siempre la reacción normal de apoyo tendría que partir desde el suelo, porque es la reacción del plano de apoyo. Entonces ahí tenemos la normal de lo que sería el primer sistema.
Como está atajado por una cuerda, ahí tenemos una reacción de la cuerda que se llama tensión, una fuerza. Ahora, esta misma cuerda está atajando a la masa B. Esta masa B también tiene una tensión, entonces, que se dirige en este sentido y dirección, siempre sobre la cuerda y en dirección a lo que sería la otra tensión que trabajemos, ya que en este caso tenemos solamente una cuerda. Y como todo cuerpo posee un peso, entonces ahí tenemos el peso del cuerpo B. Para poder hallar nuestra aceleración, entonces tenemos que trabajar aquí con lo referente a el esquema o a lo que sería armar nuestras ecuaciones, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, sabemos ya que en la vertical no hay movimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está moviendo en este sentido, se está moviendo sobre la horizontal. Entonces, ahí sí o sí tenemos que hacer como primer punto lo que sería marcar la dirección de movimiento. Sí o sí marcar la dirección de movimiento, uno de los puntos. ¿Por qué? Porque sabemos y tenemos que mostrarle a los chicos que todas o todos los vectores que vamos a ir graficando que van a incidir en el movimiento son aquellos que siguen la dirección y sentido de nuestro movimiento. Entonces, a tener en cuenta este detalle, aquí voy a cambiar un poquito. En la vertical no hay movimiento, o sea, como no hay movimiento, entonces decimos que aquí la aceleración es nula. Por ende, la sumatoria de fuerzas en la vertical va a ser nula. Podemos optar por escribir, ¿verdad? Puesto que cuando trabajemos después con rozamiento, los chicos van a necesitar tener el valor de la normal. Entonces, la sumatoria de fuerzas en la vertical para lo que sería el sistema, en este caso, va a ser entonces la normal del sistema menos el peso del sistema. Como no hay movimiento en la vertical, esto es nulo, entonces la normal del sistema sería igual al peso del sistema. En total, mi sistema acá sería la suma de las masas A con la masa A con la masa C. Ahora, si vamos directamente a lo que sería el movimiento, o al esquema, o a los vectores que generan el movimiento, en este caso, voy a tener entonces aquí, en primer lugar, tensión es la única fuerza que actúa en la horizontal o en dirección del movimiento aquí, y esto sería entonces para nosotros la suma de las dos masas, es decir, masa A más la masa C multiplicada por la aceleración. Y para la otra masa vamos a tener entonces, como sigue la dirección de movimiento el peso, entonces tenemos peso de B menos la tensión, en este caso es igual a masa de B por la aceleración. Ahora, ahí sumamos directamente. Podemos optar, como hizo el profe Freddy hace rato, sumar miembro a miembro y sumar todos los términos e ir simplificando. Yo en este caso voy a optar directamente ya por simplificar antes de la suma. O sea, yo tengo acá, voy a obviar un paso, ¿verdad? Porque como tengo la tensión positiva, aquí tensión negativa, directamente voy a simplificar. Y me quedaría entonces, en este caso, el peso de B nada más. Y esto sería igual entonces a ¿qué cosa? A masa A más la masa C multiplicada por la aceleración, más lo que sería la masa B multiplicada por la aceleración. Y así como estuvimos hablando en nuestro taller de hidrostática, siempre es importante decirle a nuestros chicos que traten de trabajar con el álgebra que implica este procedimiento, este problema. Entonces sabemos que la ecuación de la fuerza-peso es masa del cuerpo, en este caso B, por la gravedad, y aquí podemos sacar factor común de aceleración. Entonces obtendríamos masa A más la masa C más el valor de la masa B. De modo que así ya tenemos nosotros el valor de la aceleración al hacer el despeje respectivo de lo que es mi aceleración. Entonces aquí obtendríamos, sería masa B dividido la suma de las masas. Y ahí otra vez me quiero detener. ¿Por qué? Porque aquí solemos hacer lo siguiente, y lamento ver a veces que se escribe ya esto y le tratan de dar a los chicos esta idea, cuando tenemos un cuerpo de esta manera, por ejemplo, ya directamente suman todas las masas
o hacen masa por gravedad arriba en el numerador y abajo le dicen dividido la suma de las masas. Y a veces nuestros chicos no saben ni de dónde salieron esa suma de masas. Por eso es que es demasiado importante empezar con esto. Y si a veces, ¿cuál es el primer punto a tener en cuenta? Vectores. Necesitamos siempre empezar nuestras clases de física hablando de, en primer lugar, como ya sabemos, todo lo referente a las magnitudes y luego ya directo ir a los vectores, de modo a que esto ya sea fácil para nosotros. Bueno, y aquí entonces ya podemos reemplazar por los valores, ¿verdad? En este caso me da una masa B de 50 kilogramos, entonces tenemos 50 por 10 y dividido la suma de las masas, que sería en este caso 10 más 50 más 40. Entonces, como vemos ahí sería 50, sería 50 sobre 100 por 10. Entonces tenemos una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Si queremos incluso hacer más largo, le hacemos sumar y luego recién la división y así, ¿verdad? Bueno, aquí por ejemplo ya tenemos el valor de la aceleración. Pero ¿qué nos pedía el ejercicio? El ejercicio nos pedía la fuerza de contacto. Entonces, si nos fijamos ahí, nosotros tenemos un cuerpo de masa A que está encima de del cochecito C, ¿verdad? Con ese cochecito C, nosotros tenemos lo que sería también ahí una fuerza de contacto. Necesariamente hay un contacto ahí. Entonces, nosotros ahí podemos decir lo siguiente. A ver, al revés me salió. Sería entonces así. Sería como que yo tengo aquí el contacto entre el cuerpo C. Esto sería todo mi cuerpo C. Y esto sería lo que es el cuerpo A. Entonces, directamente, ¿cuál va a ser la fuerza de contacto? La fuerza de contacto va a ser simple y sencillamente la fuerza que nosotros podemos tener aquí. La fuerza que empuja al cochecito de esta manera. Entonces, ahí nosotros tenemos una fuerza de contacto. Entonces, ahí yo voy a decir fuerza de contacto. ¿A qué va a ser igual? Simple y sencillamente acá, teniendo en cuenta que la dirección de movimiento es hacia acá, entonces yo puedo decir que la fuerza de contacto va a ser nada más que la masa de A por la aceleración. Ahora, la aceleración es la misma que el sistema, entonces de ahí sacamos que la fuerza de contacto sería entonces la masa de A, que es de 10 kilogramos, por la aceleración, que en este caso nos salió 5 metros segundo cuadrado. Entonces ahí la fuerza de contacto va a ser simplemente 50 newton. Solo eso. Entonces ahí nosotros con una sola pregunta ya podemos medir varias situaciones, ¿verdad? Entonces una de las primeras situaciones es el análisis que nuestros chicos harían con respecto aquí a lo que es la masa A sobre el cochecito. Ese sería uno de los primeros análisis que ya harían los chicos, ¿verdad? Pero acá tenemos que tener en cuenta que esta fuerza de contacto, por ejemplo, es directamente hacia allá y no habla nuestro problema de lo que es la fuerza de rozamiento entre ambos. Entonces aquí nosotros decimos que no hay rozamiento en el sistema, por ende solamente actúa una fuerza de contacto. Adelante, profe. Profe Simón. Bueno, siguiendo con la resolución de problemas, bastante interesante el problema que nos estaba explicando la profe Ramona, tenemos otra situación problemática que vamos a ver cómo podemos resolver. Entonces tenemos el ejemplo número 4. Dice acá, analiza la figura y determina la aceleración del conjunto o la aceleración del sistema, como le queremos llamar. Y nos da acá un sistema. En este caso nos da una fuerza F igual a 30 newton que se dirige de manera horizontal sobre el primer objeto, que sería de masa M. Tenemos un segundo objeto que sería de masa 2M y un tercer objeto que sería de masa 3M. Si nos fijamos acá el problema, nuevamente los datos se presentan en forma de variables, porque sería interesante que el alumno vaya, ¿verdad?, trabajando de esta manera para que después ellos puedan llevar a un análisis un poco más
profundo, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos una comparación con lo que es la evaluación, existe la taxonomía de Bloom en donde tenemos que cumplir 6 tipos de aprendizaje con el estudiante. Entonces, este tipo de problema donde tenemos variables, en realidad ya es un problema de análisis, es un problema de comprensión y también es un problema de aplicación. Entonces, 3 cosas podemos medir si es que lo hablamos de con esa taxonomía, ¿verdad? Entonces, para resolver un problema de leyes de Newton, en este caso que tenemos masas acopladas, entonces lo primero que tenemos que hacer con nuestro estudiante es hacer el diagrama de cuerpo libre, y lo podemos hacer paso por paso para que el alumno vaya interpretando cuáles son las fuerzas que intervienen en cada uno de los objetos que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, tenemos acá nuestro primer objeto que era de masa M. Podemos nosotros indicar acá el peso en A. Podemos tener acá la normal en A, la fuerza que se aplica, y tenemos también la fuerza que B ejerce sobre A. De la misma manera podemos, ¿verdad?, hacer el diagrama de cuerpo libre del segundo cuerpo, trazando primeramente el peso de B, después la normal de B, la fuerza que A ejerce en B, y tenemos que la fuerza, que C ejerce en B. Y tenemos el diagrama para el cuerpo 3. Entonces tenemos acá el peso para el cuerpo C, tenemos la normal, tenemos también la fuerza que ejerce el cuerpo B al cuerpo C. Una vez que nosotros tenemos graficado el diagrama de cuerpo libre, lo que nosotros podemos hacer con el estudiante es que vaya analizando tanto en la horizontal como en la vertical. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que ver las ecuaciones en la parte horizontal, pues en la vertical el movimiento es nulo, como ya estaba explicando el profe Freddy, como también estuvo explicando la profe Ramona. Entonces tenemos para el primer objeto la fuerza menos la fuerza de B en A es igual a la masa del cuerpo A multiplicado por la aceleración. Para el objeto B tenemos la fuerza que A ejerce en B menos la fuerza que C ejerce B, y esto va a ser igual a la masa de B multiplicada por la aceleración. Y después tenemos que la fuerza aplicada de B en C es igual a la masa de C multiplicada por la aceleración. Acá podemos resolver de diferentes maneras, pero sería interesante que la hagamos sumar miembro a miembro. Entonces vamos a obtener esta ecuación que tenemos acá. No obstante, nosotros podemos optar por el método de reducción, ¿verdad? E ir eliminando las variables que son iguales. Pero también sería interesante que puedan escribir de esta manera, ¿verdad? Aplicando una de las propiedades de la igualdad. Bien, acá entonces, ¿qué podemos hacer? Como las fuerzas de acción-reacción son del mismo módulo, entonces tenemos lo siguiente. Quitando factor común la aceleración, obtenemos esto. Y la aceleración es igual a la fuerza sobre la suma de las masas. Una vez que llegamos hasta ahí, lo que hacemos es sustituir cada uno de nuestros datos. En este caso teníamos que la fuerza F era igual a 30, ¿verdad? Y las masas eran M, 2M y 3M. Entonces, al sumar esto, nos da 6M. Haciendo la simplificación, quiere decir que la aceleración va a ser 5 sobre el valor de la masa M, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y para qué me va a servir esto? Esto me va a servir para que yo pueda analizar con los estudiantes el valor de la masa. Entonces nosotros esto podemos, ¿verdad?, darle un tipo de preguntas como la siguiente. ¿Qué sucede si la masa es 2 kilogramos? Entonces lo que el alumno puede hacer es sustituir el valor de la M por el 2. Entonces ahí podemos decir que la aceleración va a ser 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos cambiando el valor de la masa M para que ellos puedan ir, ¿verdad?, viendo qué situaciones se puede presentar. Entonces, para eso nos va a servir cuando trabajamos en forma de variables, ¿verdad?, nuestros datos. Entonces, una alternativa que podemos aplicar, ¿verdad?, para trabajar con los alumnos, ¿verdad?, lo que es el análisis. No sé si hay que complementar algo más, compañeros. Buenas tardes, profe, ¿me escuchas? Sí. Sí, profe,
Yo, por ejemplo, las unidades de medida siempre suelo utilizar, ¿verdad? Y vuelvo a recalcar otra vez, si es en el sistema internacional o MKS, la fuerza se mide en kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado y me da Newton, ¿verdad? En CGS, la fuerza es igual a masa por aceleración y se mide, doy otra vez esa acotación. ¿Por qué? Porque los alumnos no se acuerdan. Y si así, ¿verdad? Está por acá, por ejemplo, me dice la aceleración es igual a 5 y no tiene unidad de medida. El alumno no va a saber a qué se relaciona. O sea que esto, por ejemplo, para mí, por ejemplo, es súper. Pero si voy a trabajar con los alumnos, sí debo de poner la unidad de medida. Porque imagínate si es en CGS, esto me tiene la fuerza, me tiene que dar en dinas. Es así, ¿verdad? Así mismo, compañera, y eso ya depende de la creatividad de cada uno de nosotros. Como si leíamos inicialmente el problema, ya nos daba que la fuerza era igual a 30 newton, entonces Sí. nosotros podemos deducir acá que estamos trabajando en el sistema internacional, pero podemos aclarar en nuestra situación problemática que todos los datos y los resultados tienen que estar en el SI. Entonces me parece fantástico trabajar de esa manera, compañera. Sí, porque los alumnos, profe, en el 9º grado, esto se da en ciencias porque yo tengo ciencias, ¿verdad? Y se trabaja poco. Entonces el alumno no se recuerda. Va al primer año y el alumno, yo por ejemplo tengo primer año de electricidad y electromecánica. Y ellos nada. Por eso te digo que en cada clase, si yo estoy trabajando en dinámica, tengo que estar trabajando primeramente otra vez las unidades de medida. Solo eso, y las equivalencias también, profe. Porque no todos los alumnos ya tienen conocimiento previo, ¿verdad? Ellos se olvidan todo. Solo eso, profe. Excelente. Dale, profe, muchísimas gracias. Excelente la técnica que usas, porque como dijimos, ¿verdad? Las unidades de medida son importantes, al menos cuando estamos trabajando en física para poder, para que el alumno sepa la relación que existe entre las variables. Bien, tenemos Sí. otro problema más. Y ese problema va a trabajar con ustedes el profe Freddy. Sí, gracias, profe. Vamos a ver el ejemplo. A ver, hay un sistema que vamos a ver enseguida. Este sistema. El sistema indicado en la figura muestra que los cuerpos A y B, que poseen masas de 5 y 10 kilogramos, la superficie donde B se apoya es horizontal. Creo que es, bueno. El hilo es ideal y el sistema está inicialmente en reposo. Hay que admitir gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nos pide el diagrama de cuerpo libre, la aceleración del sistema y la tensión en el hilo que une A y B. Y tenemos coeficiente de rozamiento 0,1. Empecemos a trazar nuestro diagrama. Cuerpo A actúa en forma horizontal, así que ahí tenemos la tensión, tenemos la fuerza de fricción o rozamiento, el cuerpo B, tenemos la tensión y tenemos el peso. Ahora vamos a empezar a hacer la ecuación. La tensión menos fuerza de rozamiento del cuerpo A, tenemos la fuerza neta masa A por la aceleración. En el caso del cuerpo B, que se está colgando y está en forma vertical, tenemos que el peso de B menos la tensión es igual a la fuerza neta de masa B por la aceleración. Ahora vamos a determinar la aceleración del sistema sumando la ecuación A y B miembro a miembro. Eliminando tensión, tenemos que menos fuerza de rozamiento de A más peso de B es igual a
masa de A por la aceleración más masa de B por la aceleración. En este caso podemos extraer, y vamos a recordar algo, que fuerza de rozamiento es igual a coeficiente por la normal. En este caso la normal de A que tiene contacto con la superficie horizontal. Como no tenemos movimiento en la vertical, entonces la normal menos el peso, en este caso el cuerpo A, es igual a 0. Despejando tenemos que la normal es igual al peso de A. Es decir, que la normal es igual a la masa de A por la gravedad. Resolviendo, reemplazando por los valores, tenemos que la normal es igual a 49 newton. Ahora vamos a ver cómo trabajamos en la ecuación resultante. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente por la normal más peso de B es igual a masa de A por la aceleración más masa de B por la aceleración. Coeficiente de rozamiento es 0,1 por la normal, que es 49, que ya hemos hecho el cálculo, más masa de B por la gravedad es igual a, extrayendo factor común, aceleración por masa de A más masa de B. Reemplazando las masas por sus valores y la gravedad, tenemos que menos 0,1 por 49 más 10 por 9,8 es igual a la aceleración por la suma de las masas. Despejando, tenemos menos 0,1 por 49 más 10 por 9,8 dividido 15, que sería 93,1 dividido 15, entonces la aceleración es 6,20 metros por segundo cuadrado. Pero vamos a recurrir a lo que nos pidió. La tensión menos fuerza de rozamiento de A es igual a masa de A por la aceleración, utilizando una de las ecuaciones que hemos hecho al principio. Reemplazando tensión menos fuerza de rozamiento por su ecuación, que es coeficiente por la normal, es igual a masa de A por la aceleración. Despejando tenemos que la tensión es igual a la masa de A por la aceleración más coeficiente por la normal de A. Ahora, reemplazando por los valores, tenemos 5 por 6,20, que es la aceleración que calculamos, más 0,1 por 49. Tenemos que la tensión es 35,9 newton. Bien, hay algo que podemos decir sobre fuerza de rozamiento. Antes de pasar, si la profe Ramona me ayuda un poquitito sobre algunas cosas que llamamos mentira y algunas cosas que llamamos verdad. Sobre fuerza de rozamiento. Sí, profe. Hay unos detalles que tenemos que tener nosotros muy en cuenta cuando hablamos de lo que es la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la fuerza de rozamiento, nosotros a veces tenemos ciertas confusiones por el hecho de que en la fuerza de rozamiento nos dice directamente, por ejemplo, ¿verdad? Por decirlo así, un detalle en particular que nos suelen hablar es solamente nos dicen que la fuerza de rozamiento puede ser estática o la fuerza de rozamiento puede ser también una fuerza de rozamiento dinámica, dependiendo de cómo se está trabajando dentro de lo que es el sistema o dentro de lo que es lo referente al problema que trabajamos, ¿verdad? A veces siempre se da ese detalle particular y no se habla de definiciones prácticas o de puntos particulares dentro de lo que es la fuerza de rozamiento. Hay algunos puntos en los cuales se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, detalles prácticos, detalles, no sé si quizá decirlo así, detalles básicos, o podemos también nosotros decir que serían detalles así particulares de lo que es la fuerza de rozamiento. Bueno, por ejemplo, nos dicen algunos materiales que la fuerza de rozamiento se confunde muchas veces con otro tipo de fuerzas. ¿Por qué? Porque se habla de fuerzas
que generan movimiento o fuerzas que no generan movimiento. Esos son puntos particulares que tenemos nosotros que tener en cuenta. Dependiendo de los libros que nosotros trabajemos, tenemos algunas definiciones, por ejemplo, que nos dicen la fuerza de rozamiento es tanto o la fuerza de rozamiento no es tanto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esos detalles a veces tenemos que tener en cuenta de forma particular, puesto que hay puntos muy claves dentro de lo que es la fuerza de rozamiento. Les voy a dar una pauta, por ejemplo, que nosotros estuvimos encontrando en algunos materiales, en algunos libros que trabajamos, para darles esas diferencias que hay entre cuando se habla de fuerza de rozamiento y cuando, por ejemplo, no se tiene que decir o sea, no se tiene que confundir la fuerza de rozamiento. Hay varios detalles que dependen mucho de los libros que nosotros veamos. Entonces, dependiendo de nuestro material, tenemos ciertas definiciones que dan de lo que es la fuerza de rozamiento. Así que les voy a decir en palabras más simples, así en palabras más sencillas. Por ejemplo, cuando se habla de fuerza de rozamiento, tenemos que tratar de no confundir algunos detalles dentro de esto. Por ejemplo, a veces decimos que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Eso es mentira. ¿Por qué se dice que es mentira? Aunque resulte sorprendente, muchos textos de física incurren en ese error y la diferencia puede parecer útil, ¿verdad? Pero hay que ver cuál es la parte fundamental. Ahora, ¿cómo es lo que yo tengo que, o sea, cómo yo tengo que nombrar la parte de fuerza de rozamiento? ¿Cómo se dice o cómo yo tengo que hablar? Tengo que decir, por ejemplo, la fuerza de rozamiento se opone al deslizamiento del cuerpo, no al movimiento del cuerpo. Entonces, ese detalle yo tengo que tener en cuenta. Un ejemplo, con respecto a lo que hablamos de la frase anterior, cuando dijimos que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, hay una diferencia importante. Hablamos haciendo un esquema. Y este ejemplo lo van a encontrar dentro del material de lectura que le vamos a pasar. Por ejemplo, si nos subimos, dice, en una cinta transportadora en un aeropuerto, ¿quién se mueve hacia adelante? ¿O cuál piensan que es la fuerza que logra poner en movimiento y qué lejos de oponerse es la que, gracias a ella, llega hasta lo que es el preembarque? Entonces ahí nosotros que tenemos que tener en cuenta que esa fuerza es el rozamiento. Esa fuerza es la fuerza de rozamiento la que hace que esa cinta se mueva. Entonces hay que tener en cuenta que el detalle que nosotros tenemos que manejar aquí es que la fuerza de rozamiento es mentira que se opone al movimiento. La fuerza de rozamiento se opone al deslizamiento del cuerpo. Ese es un punto particular y nosotros, por ejemplo, solemos decir, porque encontramos en los materiales que nos dice que es una fuerza que se opone al movimiento, pero no. En realidad la fuerza de rozamiento se opone al deslizamiento del cuerpo. Se opone al deslizamiento, que no es lo mismo decir se opone al movimiento del cuerpo. Entonces, ahí hay una definición clave y una definición básica de lo que es fuerza de rozamiento. Es una palabrita nada más, pero que cambia todo el sentido de la definición de este tipo de fuerza. Adelante, profe Simón. Bueno, ahora continúo yo con el siguiente ejemplo nuevamente. El ejemplo me dice, determina el valor de la fuerza F que impedirá que el bloque de masa de 5 kilogramos, masa 1 en este caso, es la masa que está aquí, resbale sobre el coche de masa M mayúscula a modo de nada más acotación, ¿verdad? Las masas siempre se simbolizan con la M minúscula, ¿sí? Pero aquí como es una masa mayor, nada más en el libro optó por colocar una M mayúscula, pero tenemos que tener en cuenta que siempre la masa se simboliza con la M minúscula. Sabiendo además que la masa 2, que es esta masa que tenemos aquí, es de 3 kilogramos. Nos dice, la masa de la cuerda, polea de rozamiento entre los bloques, es despreciable. Entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que en este ejercicio vamos a tener un pequeño detalle. Aquí la fuerza está sobre esta masa más grande que vemos acá, sobre la masa M mayúscula.
Entonces, ahora vamos a ver cómo resolver nuestro ejercicio. Así que te pido, profe Simón, voy a compartir ahora mi pantalla de nuevo. Bueno, entonces, ¿cómo detallar o cómo resolver esta fuerza, este problema? En primer lugar, tenemos que analizar todo como un conjunto, así como ya hicimos en el ejercicio anterior, analizamos todo como un conjunto. Si nosotros tomamos todo esto como un único conjunto en particular, podemos decir, por ejemplo, que aquí la sumatoria de todas las fuerzas horizontales, que en este caso va a ser únicamente esta fuerza F que tenemos aquí, porque va a ser la única fuerza que le va a empujar el sistema, va a ser igual a ¿qué cosa? Igual a la masa por la aceleración. Ese va a ser nuestro primer esquema, puesto que nosotros aquí tenemos solamente una fuerza, y si queremos hallar solamente la fuerza que va a moverla este sistema por completo o la aceleración del sistema completo, necesitamos solamente aquí esta fuerza que le va a empujar. Entonces, voy a ir enumerando los pasos, ¿sí? Y en primer lugar, voy a decir paso 1, y aquí voy a tener entonces la sumatoria de todas las fuerzas horizontales, es decir, la suma de todas las fuerzas en X. Y ahí tengo la masa total por la aceleración. ¿Por qué digo masa total? Porque yo tengo aquí 3 masas que voy a trabajar. En este caso, entonces, sería la fuerza F que me da, en este caso el sistema, que sería la que le empuja, y esto es igual a ¿qué cosa? Es igual directamente a la masa total del sistema, que en este caso mi masa total sería la suma de la M mayúscula más la masa 1 más la masa 2, multiplicado por la aceleración. El ejercicio me pide hallar en este caso el valor de la fuerza F, que impedirá que el bloque de masa M1 resbale sobre el coche en este esquema. Entonces, ahora, ¿cómo trabajamos con esto? Nosotros no tenemos la aceleración, por ende tenemos que hallar la aceleración de nuestro sistema para poder escribir el valor de la fuerza. Entonces acá, vamos a optar ahora por trabajar con la masa 1, por ejemplo. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre, puesto que tenemos que buscar la forma en la cual yo pueda obtener un sistema de ecuaciones que me ayude a trabajar con el valor de la aceleración. Si esta fuerza genera movimiento, nosotros aquí vemos que necesitamos que esta no se mueva, pero al generar ese movimiento, esta masa que vemos aquí va a moverse, se va a mover. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un hilo, a pesar de que el hilo es inextensible, y en este caso la polea no me va a generar que esto se mueva, porque yo necesito impedir que esto se mueva. Entonces mi masa, ¿qué va a hacer? Mi masa va a tender a hacer esto, a colocarse de esta manera. Entonces ahí nosotros tenemos que ver el estudio de este sistema, porque tengamos en cuenta que cuando hablamos de dinámica tenemos que ver lo que pasa dentro del movimiento. Así que si yo doy una fuerza aquí, algo necesariamente va a suceder en el sistema. Entonces, ahora, como paso número 2, entonces sería trabajar con las fuerzas que actúan sobre la masa 1. En este caso sabemos que en la vertical tenemos el peso sub 1, tenemos la normal del sistema, de la masa 1, y también la tensión por encima de la cuerda. Esas serían entonces esas las fuerzas. Nuevamente, en la masa 1, aquí yo voy a decir que no hay ningún tipo de movimiento en la vertical, pero en la horizontal habría movimiento. Habría un movimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí nosotros lo siguiente. Tenemos que decir entonces, empezar a hablar o empezar diciendo que hay un movimiento, puesto que nosotros vamos a trabajar solamente con esta partecita del sistema. Entonces nosotros sabemos que si esto se va a llegar a mover, necesariamente todo esto va a tener este sentido de movimiento. Entonces acá la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Ahí ya tenemos una ecuación para la tensión. Ahora, al aplicar la fuerza F, el cuerpo, la masa 2 que vemos acá, tiende a moverse y a quedar de esta forma, como les estoy indicando en este sentido. Entonces, aquí voy a optar por escribir un paso 3, y en un paso número 3, en un tercer paso, voy a escribir cómo quedaría el cuerpo.
Y si se fijan, esto al moverse quedaría de esta manera. Entonces puedo decir que aquí me va a quedar más o menos así quedaría el hilo y la masa quedaría de esta manera. La masa quedaría más o menos de esta forma trazada. Entonces, ahí por encima de ese nuevo sistema trazamos entonces las fuerzas. Aquí yo voy a tener, voy a tener en este caso sobre el hilo que tenemos acá, voy a tener la fuerza tensora otra vez, que va a ser la misma que esta que vemos acá, porque es el mismo hilo. Tenemos la tensión aquí. El peso necesariamente siempre va a tener esto, de esta manera, siempre vertical hacia abajo el peso. Y también vamos a tener nosotros aquí lo que sería una fuerza de contacto. Vamos a necesariamente tener aquí una fuerza. ¿Por qué? Porque aquí al chocar esto va a generar una fuerza. Entonces acá yo tengo que colocar una fuerza de contacto. Sí o sí voy a tener ahí una fuerza. Entonces acá, esto me olvidé, esto es el peso, llamarle peso 2. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es, trabajando con la parte vectorial, que esta tensión sería, podría, mejor dicho, yo ubicarla en este punto, de esta forma. Entonces ahí yo podría también ubicar lo que es la tensión de mi sistema. Entonces, al tener de esta manera, nosotros notamos aquí como hay un triángulo rectángulo que podemos hablar del teorema de Pitágoras. ¿Y cómo quedaría escrito mi teorema de Pitágoras? Como esta es la tensión, yo puedo escribir que la tensión al cuadrado es igual a esa fuerza que va a estar en el sentido de movimiento al cuadrado más lo que sería el peso de mi esquema, el peso 2 al cuadrado, teniendo en cuenta aquí lo referente al teorema de Pitágoras. Entonces acá, la tensión, yo ya sé que es masa 1 por aceleración. Entonces, escribiendo masa 1 por la aceleración al cuadrado, esto sería la fuerza que genera el movimiento en este sentido. La fuerza que va a hacer que esto se mueva, necesariamente va a ser ¿cuál? Va a ser directamente la única fuerza que actúa en este sentido. Es mi única fuerza horizontal aquí. Entonces, esta fuerza yo puedo decir que es igual a masa por aceleración. Por ende, acá yo puedo escribir masa 2 por la aceleración del sistema. ¿Por qué? Porque va a llevar la misma aceleración el sistema. Y acá, lo que sería la fuerza peso, en este caso peso 2, que es masa 2 por la gravedad. Lo que aquí podemos hacer es despejar el valor de la aceleración. Entonces quedaría masa 1 por aceleración cuadrada menos masa 2 por aceleración al cuadrado. Y esto es igual a la masa 2 por la gravedad al cuadrado. Aquí podemos sacar factor común de aceleración y nos quedaría entonces masa 1 cuadrada menos masa 2 al cuadrado. Esto me va a dar entonces la masa 2 al cuadrado por la gravedad al cuadrado. Entonces, voy a colocar esto mejor. Masa 2, voy a seguir colocando de esta manera, al cuadrado. Entonces aquí yo ya puedo despejar el valor de mi aceleración. Por ende, mi aceleración quedaría entonces masa 2 por la gravedad dividido masa 1 al cuadrado menos masa 2 al cuadrado. Si yo hago la raíz cuadrada para ambos miembros, voy a dejar de tener aquí el cuadrado de mi aceleración. Aquí simplifico también el cuadrado al numerador y solo me quedaría la raíz para mi denominador. Por ende, ahí ya tengo despejada mi aceleración. Nosotros tenemos los valores de las masas. Podemos directamente hallar aquí la aceleración del sistema, así como también podemos llevar la ecuación de aceleración. Puedo llamarle, qué sé yo, le pongo un asterisco y llevo directamente a lo que es mi paso número 1. Entonces, si directamente yo llevo a mi paso número 1, voy a obtener aquí que la fuerza que va a generar que todo este sistema se mueva sin que pase lo que me indica el ejercicio sería entonces la sumatoria de las masas, masa grande del sistema más masa 1 más la masa 2, multiplicado por la aceleración. Como vemos aquí, masa 2 por gravedad en el numerador, masa 2 gravedad en el numerador, y en el denominador obtenemos la raíz de masa 1 menos masa 2 al cuadrado. Entonces sería masa 1 al cuadrado menos la masa 2 al cuadrado. Por ende, ahí vamos a obtener nosotros el valor de la fuerza. Al reemplazar nuestros datos, entonces obtendríamos aquí directamente el 32 kilogramos más 5 más 3
multiplicado por la masa 2, que es de 3 kilogramos. Por la gravedad voy a tomar 10, ya que no me da el valor. Directamente esto dividido 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces acá sería 25 menos 9, 16 sobre 4 me quedaría, ¿verdad? Entonces 32, 35, 40 sobre 4, 10 por 10, 100 por 3, 300. Entonces ahí tengo la fuerza igual a 300 newton. Entonces yo voy a obtener lo que pide el ejercicio si esta fuerza que está actuando sobre la masa M es de 300 newton. Entonces de esta manera tenemos un ejercicio diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, un esquema diferente, pero teniendo en cuenta el detalle de lo que sería entonces el movimiento de un esquema completo. Entonces ahí solamente nosotros, ¿qué hacemos? Solamente le movemos a este cuerpo que está aquí, debido a que al hacer un empuje o al empujar esto, al ponerle una fuerza, ¿qué va a pasar? Vamos a tener aquí nosotros el movimiento de este debido a la acción-reacción. Entonces, ahí ya tenemos este ejercicio resuelto. Teniendo en cuenta este detalle, ahora yo quiero pasar a un siguiente ejercicio, si me permiten, profe Simón, profe Francisco, quiero pasar a un ejercicio más y comentarles lo siguiente. Nosotros optamos en este curso por plantearles una serie de ejercicios, algunos son prácticamente los mismos ejercicios que les planteamos dentro de lo que son los planes que ustedes iban recibiendo de esta parte de leyes de Newton. Luego les agregamos otro tipo de ejercicios, entre los cuales se encuentran esto que estuvimos resolviendo nosotros ahora durante este tiempo. Y también les colocamos dentro de eso un aporte que es para que puedan trabajar con ejercicios de selección múltiple típicos que se trabajan en las Olimpiadas de Física. Les vamos a ir colocando en cada parte, en cada tema, ejercicios entre 25, 30, 35 ejercicios referentes a lo que son las Olimpiadas de Física. De modo a que también podamos incursionar nosotros desde donde estemos en estas Olimpiadas, ya que hoy día es todo online y la mayoría son de acceso gratuito para los chicos, para que al menos tengan una idea de cómo se trabaja con eso. Entonces, entre los tres decidimos también mostrarles un poquito de cómo se trabaja dentro de lo que son las Olimpiadas de Física, para los que no tienen conocimiento de cómo se trabaja en este tipo de competencias, por sobre todo. Entonces, aquí les quiero mostrar un ejercicio. Este es un ejercicio particular que se suele trabajar con respecto a plano inclinado, ¿verdad? Ya que no hablamos tanto de plano inclinado, entonces quiero compartir este ejercicio con ustedes. Me dice el ejercicio: el cuerpo de la figura tiene una masa M. Normalmente en las Olimpiadas se trabaja de forma literal. Entonces aquí tenemos una masa M, tiene una inclinación θ con respecto al horizontal. Si no hay rozamiento, podemos afirmar que la aceleración del cuerpo y la normal que el plano ejerce sobre él son. Entonces, aquí un detalle importante que vemos que nuestros chicos tienen que manejar sería el diagrama del cuerpo libre. Entonces, acá en primer lugar, sabemos que tenemos la normal, tenemos aquí la fuerza peso. La fuerza peso sabemos que se descompone en los respectivos vectores componentes. En este caso tenemos aquí el peso en X y aquí tenemos el peso en Y. Sabemos que el ángulo lo tenemos en este punto, por ende nuestro peso X se escribiría como peso por el seno del ángulo, y peso Y lo escribiríamos como el peso por el coseno del ángulo, teniendo en cuenta que el ángulo lo tenemos en este punto. Ahora, el ejercicio me dice que no hay rozamiento en el sistema y me pide hallar la aceleración y la normal. Entonces, sabemos que aquí, por ejemplo, ya tenemos el detalle de esa definición errónea que le dijimos que no se cumple para todos los esquemas, que la normal aquí, como vemos, no es igual al peso. Entonces, ese detalle tenemos que tener en cuenta. Ahí, por ejemplo, tenemos normal menos peso Y va a ser igual a 0. Por tanto, la normal es igual al peso en la vertical. Entonces, ahí tenemos que la normal termina siendo, entonces, ¿cuánto? Termina siendo masa por gravedad por el coseno del ángulo. Ese es el primer punto que podemos trabajar acá. Entonces,
ya tenemos uno de los resultados. Y me pide también hallar la aceleración. Normalmente siempre se trabaja de forma literal, como les estaba diciendo. Y aquí en este caso, por ejemplo, sabemos que la única fuerza que va a actuar, ya que no hay rozamiento en el sistema, sería el peso en lo horizontal. Por ende, peso X, vamos a decir que es masa por la aceleración del sistema. De modo que aquí quedaría masa gravedad seno del ángulo θ es igual a masa por aceleración. Entonces ahí simplificamos el valor de las masas y obtenemos la aceleración igual a la gravedad por el seno de θ. Entonces ya aquí podemos ver con nuestros chicos un pequeño detalle teórico también, que como vemos aquí de quién va a depender entonces la aceleración del sistema en un plano inclinado, depende única y exclusivamente aquí de mi ángulo de inclinación con respecto al plano. Y ahí es donde empezamos a trabajar con los detalles trigonométricos que a veces cuestan un poquito trabajar con ellos. Por eso es que para mí al menos es muy importante graficar siempre las funciones, tanto la función senoidal, cosenoidal y la función tangencial, o sea, la función tangente, mejor dicho, ya que son las funciones más utilizadas por nosotros dentro de lo que es la física, ¿verdad? Entonces, sería interesante mostrarles lo que son las acotaciones de esas figuras, hacia dónde crece, hacia dónde decrece, cuáles son los valores máximos, mínimos, el rango, el dominio de la función, todos esos detalles, de modo a que ellos puedan entender también aquí los conceptos matemáticos aplicados dentro de la física y cómo yo puedo razonar con respecto a un resultado literal cuando hablamos de la parte trigonométrica. Entonces, si nosotros le mostramos a los chicos, en primer lugar, o si nos aseguramos de que ellos manejen las funciones trigonométricas principales, que son seno, coseno y tangente, para nosotros sería interesante que eso les va, o sea, en realidad eso les va a ayudar muchísimo a ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan entender de dónde es que salen o cómo es que salen este tipo de resultados o qué me indica este tipo de resultados, por ejemplo. Por eso es que, al menos en mi caso, yo siempre opto por pedirles que expliquen el resultado. Suelo optar por hacer eso, les pido explicación del resultado, no solo el resultado, sino que me expliquen el resultado. Entonces ahí ya le ponemos otra vez una trabita a nuestros alumnos que les obliga a leer y a tratar de entender el concepto que están trabajando, que en física, por ejemplo, para mí es muy importante que primero manejen el concepto y luego recién vayan por la parte práctica, porque si nuestros chicos manejan la parte conceptual, ya es mucho más fácil después trabajar con la resolución de ejercicios. Gracias, profe Simón. Adelante. Le cedo la palabra. Muchas gracias, profe Ramona. Interesante las explicaciones. Y ahora tenemos el espacio para preguntas o sugerencias o si nos quieren comentar algo referente a la clase que estuvimos desarrollando. Entonces queda este espacio para que ustedes puedan, ¿verdad?, también comentarnos qué les pareció o si nos quieren aportar algo más en relación a los contenidos que estuvimos desarrollando. Les escuchamos. También si tienen alguna pregunta en relación al curso y otros temas relacionados a la certificación o a las tareas, también este espacio está disponible para tal efecto. Así que les escuchamos, compañeros. Excelente, profe, la explicación. Súper. Y mira, yo no tengo nada que quejarme. Excelente, profe. Estamos aprendiendo, o sea que yo estoy aprendiendo mucho con ustedes, porque siempre hay un aprendizaje significativo cuando estamos estudiando juntos. Muchísimas gracias, profe. Bueno, mientras esperamos que los otros compañeros tengan alguna pregunta, yo quisiera ir haciendo algunas acotaciones. La duración del curso es de 100 horas reloj, como ya explicó el profesor Simón. Tenemos 4 horas de clases sincrónicas y el resto de las horas de la semana son asincrónicas. En eso
va a aparecer guía de trabajo que tenemos que cumplir con los indicadores correspondientes para que tengamos las horas asignadas a esos trabajos. Mañana, a partir del mediodía, aparecerá en la clase, en el Classroom, aparecerá la guía de trabajo en función a esta actividad que tuvimos hoy. También les quiero decir que las clases están siendo grabadas y que estas clases y que estas grabaciones son de uso exclusivo de los participantes del curso. Está solamente para nosotros. No pueden acceder otras personas que no están en el curso. Seguramente desde la próxima semana ya tendremos nuestro grupo de WhatsApp donde podemos consultar algunas cosas. Hoy, por ejemplo, algunos compañeros tenían todavía acceso denegado y sus correos rebotaban y ya eran las 6:05 de la tarde y estábamos todos desesperados nosotros porque se nos rebotaban todavía los correos. Veo que tenemos muy buena participación. La mitad de los inscritos están hoy sincrónicamente. Esperemos que participen asincrónicamente las grabaciones, o sea, la grabación de esta clase y que puedan realizar los trabajos. La idea, como dijo la profe Ramona, entre los tres siempre tenemos una larga charla y planeamos las actividades a ser realizadas y nos ponemos en el lugar de cada profesor de cada rincón del país. Y vemos que hay profesores que hace falta que fortalezca y otros profesores que ya están muy fortalecidos y necesitan más fortaleza otra vez, porque como yo le suelo decir a Simón y a la profe Ramona, muchas veces hay personas que son de localidades más o menos así como en la capital, voy a decir, que nos trata de profesorcitos, ¿verdad? Y el título de profesor es muy grande y ser profesor de física es excelente. Y tenemos que ir enriqueciendo más nuestro conocimiento porque nunca dejamos de aprender, como dijo la profe Nilda. Siempre vamos aprendiendo. Y ese mote de profesorcito que nos puedan dar algunos, tenemos que quitar. Nosotros somos profesores, somos profesionales y tenemos que ayudarnos entre todos a que seamos, a que enaltezcamos ese título de profesor de física. Queridos compañeros, así que vamos a estar trabajando otra vez esta semana, el sábado a las 15 horas y todas las semanas así, vamos a ir trabajando. Profe Ramona. Así mismo, profe Freddy, gracias. Yo les quiero mostrar a los profes en un minuto, mientras si es que tienen alguna pregunta enseguida les damos la palabra. Les quiero mostrar lo que va a ser lo que es nuestra guía, en total nuestras unidades temáticas a trabajar. Los ejes temáticos, como ya sabemos, son la siguiente semana vemos termometría, que sería la parte de escalas termométricas, relación entre escalas, todo lo referente a dilatación, y también vamos a ver la parte de calorimetría. Como les dijo el profe Francisco, a veces nos va a costar para nosotros explicar brevemente o explicar de forma pausada todos estos conceptos, pero vamos a hacerlo así en clases magistrales. Si ustedes también lo requieran, podemos luego hacerles videos aparte. Ya va a depender de cada uno de ustedes. No duden en decirnos si es que necesitan mayores explicaciones o mayor cantidad de ejercicios o algún ejercicio en particular de que que le vamos a ir presentando, necesitan que hagamos explicaciones, así que eso dejamos también a criterio de ustedes. Si ustedes nos dicen necesitamos mayor explicación o nos gustaría saber cómo resolver tal o cual ejercicio, estamos a su entera disposición, compañeros. Y la tercera semana es la parte de termodinámica. Esta es una parte, es una unidad que me dieron mis compañeros la pauta para que yo la elabore. Así que en esta parte voy a hablar con ustedes de todo lo referente a los trabajos dependiendo de cada proceso. Al primer principio de la termodinámica, dependiendo de cada proceso también, o sea, para cada tipo de gas, ya sea monoatómico, diatómico o para procesos isovolumétricos. Y también el segundo principio de la termodinámica, que estamos muy acostumbrados a ir directamente del ciclo de Carnot a la relación de Kelvin.
o la eficiencia térmica directamente. Entonces a mí me gustaría hablar también con ustedes del famoso ciclo de Otto. Yo sé que los profes que trabajan en el sector técnico, los chicos manejan esto, pero como no todos estamos en la parte técnica, entonces sería importante trabajar con ellos también otro tipo de ciclos para explicarles lo que es el segundo principio de la termodinámica. Y luego ya la parte óptica geométrica y la parte específica del profe Simón, que sería la parte de evaluación, que hace rato les estuve diciendo. Acá, por ejemplo, vamos a ver la parte de elaboración de indicadores propios para ejercitarios y para exámenes de física, y elaboración de instrumentos de todo tipo de instrumentos de evaluación en física, ya sea de forma presencial o también de forma remota, como estamos trabajando ahora. Y hay un método que es muy importante que el profe Simón ya está trabajando y va a trabajar con ustedes, que es el método DUA aplicado a la física. Ese sería nuestro tema, nuestro broche de oro del curso. Es un tema muy importante y muy interesante que él va a estar desarrollando con ustedes. Y también les quiero mostrar el ejercitario que preparamos para ustedes. Como ven, es un ejercitario extenso, tiene 20 páginas, 19 páginas total de desarrollo de ejercicios. Tenemos aquí, como ven, algunos ya reconocerán, estos son ejercicios que ya vieron de seguro ustedes dentro de los planeamientos que trabajamos. Y aquí tenemos ejercicios también un poquitito diferentes quizá, en cierta manera, a lo que está dentro de los libros básicos, como por ejemplo el libro de Bongiorno, que es uno de los libros básicos que trabajamos. Entonces aquí tenemos ejercicios ya un poquito distintos. Aquí, por ejemplo, un ejercicio donde tenemos dos valores de aceleración dentro del mismo sistema. Este ejercicio podemos resolverlo el día sábado al iniciar el curso, antes de hablar de lo que es la parte de energía, ya que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Hoy ya nos va a ser imposible explicarles, pero a mí me gustaría hablar con ustedes de este ejercicio en particular el día sábado. Y ya luego aquí, como ven, están el otro ejercicio que ya trabajamos. Y también ya tenemos aquí todo lo referente a trabajo y energía, con también varios ejercicios prácticos. En total les pusimos 35 ejercicios a trabajar en la primera parte, y luego aquí una ficha de ejercicios extra, y que son, como ya les comenté, recopilación de varias competencias nacionales organizadas por la AFP, por los colegios que organizan intercolegiales en la capital, y también la APFP, que es la Asociación de Profesores de Física. De modo a que tengan un acceso a lo que son los tipos de ejercicios, ya que a veces cuesta acceder a ellos, ya que no los tenemos de forma, por decirlo así, de forma digital. A veces cuesta acceder a ellos desde el lugar donde estemos. Entonces aquí ya les tiene una recopilación de cómo se presentan ese tipo de ejercicios. Ya les voy a ir pasando luego cuando vamos terminando cada unidad. Nuestra idea es, por lo menos luego de recepcionar todos los trabajos de los participantes del curso, ir pasándoles todas las respuestas de los ejercicios que vamos a ir planteando. Como ven, todos son aquí de selección múltiple. Entonces en total tienen 30 y creo que 37, 38 ejercicios también así planteados de esta manera, que también nos va a servir a nosotros ahora, ya que sabemos que vamos a tomar la evaluación final a nuestros chicos. Entonces esto también puede ayudarnos a nosotros a darles, mediante ciertas aplicaciones que usábamos, Kahoot o algún tipo de aplicación de juego de nuestros chicos, para nuestros chicos darles este tipo de ejercicios de selección múltiple, que les ayude también a pensar un poquito y a trabajar lo que ya fueron aprendiendo durante todo este proceso. No sé si quieren acotar algo más, o si necesitan hacer alguna consulta, necesitan saber algo más. A modo de que sepan también, un último punto, estos materiales los vamos a estar pasando en formato PDF, en formato Word. También lo vamos a pasar en PowerPoint, el que estamos utilizando así como está, y también lo vamos a pasar a PDF. En nuestro primer taller tuvimos algunos inconvenientes, algunos compañeros que nos decían que estaba muy mal, o sea, que salía muy mal los archivos. Les recomendamos que abran los archivos a través de la computadora, porque si los archivos son de Word o PPT, a veces al abrir en el celular, sí o sí se mueve de lugar las imágenes, o vemos totalmente desprolijo el esquema que nosotros le presentamos aquí a ustedes. Entonces sí, les pediríamos por favor que esos materiales los abran en la computadora, ya que sí o sí en el celular a veces se mueve de lugar y cosas así. Entonces no es que les pasemos mal el archivo, sino que al abrir el celular
se modifica ese material. Entonces, esa es una recomendación nada más, pero como les digo, lo vamos a pasar en formato Word también, como para que ustedes puedan modificar y puedan utilizar lo que a ustedes mejor les parezca, ya que la mayoría de los ejercicios lo hacemos en formato Word y mediante el editor de ecuaciones. Y como sabemos, el editor de ecuaciones, al copiar directamente otro archivo ya se modifica por completo. Entonces, para evitar eso, le vamos a pasar en todos los formatos posibles, de modo que puedan tener acceso sin ningún tipo de complicaciones. Adelante, profe Simón, profe Freddy. Sí, he visto que estaban preguntando cómo van a ser las tareas y dependiendo del tema van a ir saliendo las guías los días viernes al mediodía o si no al término de la clase del sábado. Lo que acá tenemos que recordar es que los módulos van a durar por semana, entonces este módulo que sería dinámica, terminamos el sábado y ahí les damos el plazo y les damos la guía de trabajo para que puedan trabajar. Los trabajos no van a ser extensos, pero van a ser significativos, porque aparte de estar escuchando estas clases magistrales, nosotros queremos ver el aprendizaje que ustedes están haciendo con este curso, ¿verdad? Y como nuestra educación actual es de proceso, el trabajo para certificar las 100 horas, ¿verdad? Va a ser también procesual. No va a ser así muy pesado el trabajo, pero vamos a necesitar que ustedes vayan haciendo el trabajo para que nosotros podamos también ver si ustedes están aprovechando el curso que estamos dando. Y ustedes pueden dejar sus sugerencias, pueden dejar si tienen alguna duda, para eso está en la sala en el Classroom. La otra semana ya vamos a tener nuestro grupo de WhatsApp, entonces si hay duda en algún ejercicio, vamos a ir respondiendo todo en ese grupo para que pueda servir de soporte también. Porque la idea de este curso es verdad que todos juntos, entre profesores de física, fortalezcamos lo que es nuestra materia, porque la física es una materia bastante importante dentro del currículum. Por eso me gustó el comentario que hizo el profe Freddy. ¿Y quién más para apoyarnos nosotros mismos, los profes de física? Es por eso que a nosotros nos gustó hacer este curso, para que todos podamos trabajar y ayudarnos en forma conjunta y llevar, ¿verdad? Por encima de todo, ¿verdad? Nuestra asignatura, que es una asignatura divertida y nos gusta a todos. ¿Verdad, profe Ramona? Así mismo, profe. Y como les ya dejamos hace algunos mensajes en el Classroom, sí, los materiales sí se van a poder descargar. Les vamos a dejar dentro del Classroom que les fuimos agregando. Si es que ustedes todavía no pudieron acceder, les pedimos por favor que le escriban al profe Freddy, que está siendo el encargado. No sé, profe Freddy, si tenés en mano el número de celular para pasarle a los compañeros que no tienen acceso. Sí, profe. El 0983 ¿Sí? 843 071. 0983 843 071. Si es que a veces no le respondemos inmediatamente, hay una contestadora automática y no se tarda ni un minuto después, ya se responde. Es porque estamos súper atareados. Le quería decir al compañero, hay un compañero que no es docente, es un ingeniero, creo que el ingeniero Rojas, creo que es. Está muy fascinado. Gracias, ingeniero, por decir eso. Y sí, vas a poder imprimir el material, porque el material va a estar a disposición de ustedes. Vos podés descargar e imprimir. Además está decir que es un compendio de ejercicios que difícilmente encontraríamos de buenas a primeras y en un solo lugar. Son muy buenos compendios de archivos personales se ha hecho y se complementó con los archivos de las competencias de las Olimpiadas de Física. Bien, otro compañero. Ramona, profe Ramona, la profe Ramona es la tesorera de la Asociación de Profesores de Física del Paraguay, y el profesor Simón y yo somos miembros. Hay una compañera que preguntó, ¿cómo será que puede integrar? Bueno, eso le dejo a ella que después se comunique contigo en forma privada. Eso le quería responder. Sí, cualquier consulta que tengan con respecto a la asociación les podemos responder, y hay una página de Instagram donde una de las profes está encargada de contestarles, es @asopfp,
Ahí pueden escribirle a la profe y ella les va a responder enseguida. Tenemos un grupo de WhatsApp de intercolegiales donde varios de los profes que están aquí son miembros de ese grupo de intercolegiales, y de paso también invitarles a, si tienen chicos que ustedes saben que tienen capacidades en la física, tienen habilidades en física, invitarles también a ser parte de la última competencia de física de este año. Así que si es que quieren ser parte, ahí en esa página de Instagram que es @asopfp, pueden encontrar información y pasarle a sus chicos, ya que vamos a tener muchos premios útiles para ellos en esta competencia. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. No sé si quieren hacer alguna acotación. Abra su micrófono sin ningún inconveniente. Está ya habilitado. Disculpen, en algún punto yo deshabilité los micrófonos de todos, de modo a no tener interferencias. Les pido disculpas, no les avisé de ese caso. Pero si es que quieren hacer ahora alguna pregunta, están los micrófonos como para que ustedes puedan habilitar su propio micrófono y poder hacer las preguntas que crean convenientes. Les escuchamos. Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta. Sí, pero te escuchamos. ¿Y hay una fecha límite para la entrega de los ejercitarios que tenemos que resolver? Profe, nosotros vamos a habilitar dentro del Classroom semanalmente un trabajo para completar lo que serían las 20 horas que van a responder a cada semana, puesto que son 5 semanas en total. Y si les comentamos, así como habíamos hecho con el taller de hidrostática, vamos a dejarle un lapso de tiempo. En el Classroom sabemos que no hay un límite, vamos a dejarle abierto hasta mediados de noviembre, entre el 15 a 20 de noviembre, y ahí vamos a cerrar la recepción de trabajos, de modo a que puedan tener ustedes 20 días más al cerrar el curso para poder entregar los trabajos. Y también teniendo en cuenta que quizá ya más o menos para esa época estemos liberados de dar clases y cosas así, entonces teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Pero si ustedes necesitan más tiempo, podemos hacerlo, pero sí les decimos que la entrega de certificados del IFD nos pidieron que sea en una sola vez, o sea, de forma grupal. Entonces sí, ya va a depender de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si ustedes quieren, podemos darle hasta todo noviembre, pero sí, eso ya nos va a indicar de que recién al término de noviembre vamos a poder acceder a los certificados. Eso ya, porque los certificados salen de manera grupal, entonces tenemos que esperarles a todos, ¿verdad? Para poder enviar la lista. Entonces nosotros podemos dejar abierto hasta cierto tiempo, por lo menos hasta el 15 o 20 de noviembre, y ahí cerrar la lista y ir trabajando por los certificados de ustedes. Profe Freddy. Sí, otra cosa que yo quería decir sobre los certificados del curso anterior, que dentro de esta quincena, o sea, de esta primera y segunda semana de octubre, se va a ir remitiendo, porque como la profesora Ramona estaba diciendo, los certificados se hacen en forma grupal y algunos compañeros están entregando recién su trabajo. El primer paquete ya hemos verificado, pero está llegando y le dimos un tiempo. Hoy, por ejemplo, hoy ya en el privado estaban pidiendo otra vez, y le digo un poquito de paciencia a los compañeros, que los certificados sí van a llegarle en sus correos. Solamente que sale por paquete porque se firma por paquete. Es por eso, profe, había una compañera que preguntó cuándo se entrega. Bueno, la próxima semana creo que ya se va a ir entregando. Profe Simón, otro compañero, compañera. Sí, estamos llegando a la culminación de nuestro curso del día de hoy, porque también no les queremos quitar su tiempo, porque como somos docentes y justo mañana día de física tenemos que analizar nuestros materiales para enviar a nuestros alumnos. Entonces les volvemos a esperar el día sábado. Espero que con este entusiasmo de hoy sigan, ¿verdad?, con nosotros el curso. Y sería lindo, ¿verdad?, que al terminar este curso, ¿verdad?, formemos como un grupo de profes de física y nos vamos ayudando para poder, ¿verdad?, elevar lo que es la enseñanza de esta disciplina. Y para cerrar el curso, le vamos a pedir que todos prendan sus cámaras. Vamos a tomar una pequeña fotito del inicio de este curso. Ahí la profe Ramona nos va a tomar la foto, entonces cerramos de esa manera nuestro curso. Espera que, profe Ramona, espera que...
Una cosa que yo quería decirle a los compañeros, que las inscripciones continúan abiertas toda esta semana. A los que quieran sumarse, hay todavía cupos. Eso no me quería decir. Si es que hay más compañeros que quieran sumarse, sean bienvenidos. Algunos compañeros nos dicen que no tienen cámara, no se preocupen, no hay problema. Y bueno, está. de esta manera, compañeros, Muchísimas cerramos el gracias. curso. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes y nos encontramos, si Dios lo permite, el día sábado con nuevos temas y ejercicios interesantes. Ha sido un placer, nos encontramos. Saludos a todos. Chau, Muchas chau. gracias, profe. Hasta Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Chao, chao.